En el programa de hoy, líderes pro vida alertan sobre agenda abortista de Biden-Harris para los primeros 100 días. Denuncian que Kamala Harris promovió leyes contra centros de ayuda a embarazadas. Y fotógrafo diseña con inteligencia artificial el rostro de Jesús. Hola amigos y qué gusto que estén con nosotros nuevamente en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos una vez más. Soy Silvia Ordóñez. Empezamos el programa con noticias desde Estados Unidos, donde líderes pro vida alertaron sobre la agenda abortista de Joe Biden y Kamala Harris para los primeros 100 días. Veamos los detalles. Hace poco, líderes pro vida en Estados Unidos advirtieron sobre la agenda abortista que Joe Biden y Kamala Harris, candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, implementarían en sus primeros 100 días de llegar al poder, acciones que podrían afectar definitivamente la causa pro vida en el país. En este contexto, Joseph Mini, presidente del Centro Nacional Católico de Bioética, explicó a CNA, agencia en inglés del Grupo ASI, que Biden ya ha expresado su intención de reinstaurar algunas acciones que eliminarían la protección a la objeción de conciencia de organizaciones religiosas como las Hermanitas de los Pobres, exigiéndoles proporcionar fármacos abortivos y esterilización a sus empleados en coberturas de seguros de salud. Por otro lado, entre otras posibles medidas pro aborto, Tom McClaskey, presidente de March for Life Action, dijo a CNA que en su opinión, la administración Biden podría bloquear el intento de algunos estados de no financiar a la organización abortista Planned Parenthood. Además, se podrían eliminar distintas restricciones para el acceso al aborto químico o con fármacos, así como convertir posiblemente el fallo de Roe vs. Wade en una ley federal y revertir la enmienda Hyde, lo cual, según McClaskey, serían acciones que pueden darse rápidamente y convertirse en una verdadera amenaza para los pro vida. Siguiendo con información desde Estados Unidos, Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia, ha recibido denuncias por promover leyes contra centros de ayuda a embarazadas. Veamos. Hace poco, líderes pro vida en Estados Unidos denunciaron que la candidata demócrata a la vicepresidencia y exfiscal general del estado de California, Kamala Harris, tiene un récord judicial y legislativo con leyes a favor del aborto y contra centros de ayuda a embarazadas, muchos de los cuales son operados por católicos. Al respecto, como fiscal general, Harris defendió en 2015 la llamada Ley Reproductiva de California, la cual exigía que los centros de ayuda a las gestantes debían poner letreros sobre la disponibilidad de abortos gratuitos o de bajo costo en el estado. Sin embargo, aunque logró ser revertida por la Corte Suprema en 2018, según declaraciones de Denise Harl, consejera senior de Alliance Defending Freedom, a CNA, agencia en inglés del Grupo ASI, este tipo de anuncios eran esencialmente contrarios a la misión de los centros de ayuda a embarazadas. De esta manera, como fiscal general de California, Harris se adhirió frecuentemente a medidas legales ante los tribunales a nivel federal en apoyo de leyes abortistas. Por otro lado, en la actualidad, Kamala Harris ha recibido públicamente el apoyo de la multinacional del aborto Planned Parenthood por su candidatura a la vicepresidencia y por haber sido, en palabras del organismo, una gran campeona de los derechos reproductivos y el cuidado de la salud. Vemos realmente con claridad que la propuesta política Biden-Harris es contraria a todo lo que tenga que ver con los valores católicos, con lo provida, y más bien está impregnada de esta agenda de ideología de género, lamentablemente. Entonces, creo que ahí tenemos que estar pendientes de lo que vaya sucediendo y de que estas propuestas que nos dicen ser católicas y coherentes con la fe y los principios, pues son todo lo contrario, finalmente. Ciertamente, Biden y Harris se han ganado el respaldo de la
Liga de Aborto de los Estados Unidos, los grupos activistas abortistas, porque representan completamente esa agenda. O sea, la pregunta es, ¿también se van a ganar mi voto respaldados con esta agenda abortista? Y algo que también es muy revelador es que hay un grupo que se llama Católicos por Biden, creado justamente con el fin de captar el voto católico en estas elecciones, y casi todos los miembros del directorio tienen una calificación del 100% de la Liga Nacional de Acción para el Aborto en los Estados Unidos. Y uno de ellos, el actual fiscal general de California, está buscando meter en la prisión al periodista que reveló que Planned Parenthood trafica con órganos de bebés abortados. Nada menos monstruoso que eso es lo que está en juego en estas elecciones. Así es, amigos, así que ya saben, la responsabilidad del voto recae sobre nosotros de informarnos, de educarnos y comprender bien qué es lo que están proponiendo estos políticos que van a gobernar en nuestros países. En otras noticias les contamos que el pasado 11 de septiembre finalizó la primera cumbre iberoamericana Gobierno, Familia y Vida, que reunió a diversos expertos que dialogaron sobre temas transversales a la familia, institución básica para el desarrollo de la persona en sociedad. Para contarnos cómo se desarrolló este evento está conectado con nosotros el presidente del colectivo Unidad, Juan Carlos Puertas Figallo. Juan Carlos, bienvenido a WTN Noticias. Hola a todos, gracias por la invitación. Juan Carlos, cuéntanos cómo se desarrolló esta primera cumbre iberoamericana y cuáles fueron algunos de los temas más relevantes que se abordaron. Bueno, ha sido una semana intensa, bastante satisfactoria. Se abordó el tema de las relaciones conflictivas que existen a nivel iberoamericano entre el gobierno, la vida y la familia. No hay que ser un sabio nosotros los creyentes para saber que la familia y la vida están siendo constantemente atacadas, no solo en nuestros países, sino en España y en toda Latinoamérica. Entonces, esta cumbre tuvo la particularidad de abordar todos estos temas de manera multidisciplinaria. Es por eso que se abordó el tema desde el punto de vista político. Se habló de populismo, ¿no? Se habló de la socialdemocracia, se habló del progresismo, de los intereses que existen detrás de todo este ataque, que es globalista. Se habló también, se rescató la feminidad y la diferencia natural entre varón y mujer. Se habló sobre los temas de aborto, de género, la enseñanza de los niños. Se dieron muchos insumos a las familias para conllevar esta pandemia en cuarentena. En fin, tuvo una gran variedad de temas y estamos ampliamente satisfechos con el resultado. En ese sentido, ¿nos podrías comentar quiénes participaron del evento y cómo fue la respuesta de las personas al respecto? Bueno, la respuesta ha sido fantástica, superó todas nuestras expectativas, tenemos miles y miles de comentarios, todos hermosos, agradeciéndonos, pidiéndonos más información, pidiéndonos bibliografía. Por ejemplo, ¿quiénes vinieron? Cerró con broche de oro Francisco Tudela, estuvo Natalia Primo, Miklos Lukács, Erika Valdivieso, y otros tantos del lado peruano, como Hernando de Soto, Rafael López Aliaga. Del lado extranjero estuvo Mamela Fiallo, el profesor Viladerich, que dio una charla súper emotiva sobre lo que es el amor conyugal, el amor entre padre e hijo, y cómo crecer en el amor en el hogar. Fue una charla realmente motivadora. Estuvo Juan Claudio Lechín, que habló sobre populismo, Nicolás Márquez, Agustín Laje, Lupe Batallán, Úrsula Murúa nos habló temas de redes y cómo los padres tenemos que estar atentos a ciertas interacciones que tienen nuestros hijos con esos mecanismos que obviamente es inevitable usar, pero hay mil cosas que yo aprendí, por ejemplo, de Úrsula Murúa, no lo había escuchado, fue una fantástica charla. En realidad participaron 30 expositores, de los cuales menos de la mitad, más o menos, eran peruanos y todos los demás eran o argentinos, o bolivianos, o colombianos, o españoles. Y el viernes tuvimos la grata participación de Lourdes Méndez en representación nada menos que del partido Vox de España. Finalmente, Juan Carlos, ¿nos podrías comentar cuáles fueron algunas de las conclusiones finales a las que se llegaron en esta cumbre? Sí, que en realidad el tema de la familia y la vida obedece a intereses globalistas que pretenden imponer un modelo de sociedad que ataca nuestros valores cristianos, y el tema del aborto o el matrimonio homosexual, por ejemplo, son simplemente el espolón de proa para
de atomizar al hombre y dejarlo sin dignidad, atacando nuestras tradiciones nacionales. Entonces, se concluye que lo que debemos hacer es despertar compartiendo contenido y despertar involucrándonos en política para defender aquello que amamos. Juan Carlos Puertas, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. A ustedes. Gracias nuevamente, Juan Carlos. Por otro lado, un fotógrafo de Ámsterdam, en Países Bajos, ha diseñado con inteligencia artificial el rostro de Jesús. Veamos los detalles. El fotógrafo de Ámsterdam, en Países Bajos, Bas Uterwijk, ha diseñado con ayuda de la inteligencia artificial una aproximación artística del que sería el rostro de Jesús, una imagen que se ha vuelto viral en las redes sociales en las últimas semanas. Según se dio a conocer en la cuenta de Instagram del especialista, Uterwijk logró recrear la interpretación del rostro de Jesucristo gracias al programa Artbreeder, luego de juntar pinturas que se han hecho sobre Jesús a través de la historia, así como también el manto de Turín o sábana santa. En esta línea, el fotógrafo indicó que hace más de un año ha estado trabajando con este programa, que utiliza una red neuronal entrenada en fotografías y pinturas de miles de rostros humanos para reproducir imágenes fotorrealistas. Por otra parte, Bas Uterwijk señaló al diario Daily Mail que para lograr una sola imagen busca entre 50 o 60 resultados que brinde el programa, a fin de conseguir un realismo fotogénico que mantenga una semejanza con las pinturas históricas que emplea y que tenga expresiones humanas interesantes. Asimismo, agregó que su trabajo se acerca más a una interpretación artística que a algo científico o históricamente preciso. En otras informaciones, los obispos de Uruguay pedirán a la Virgen María que proteja al país del coronavirus en la tradicional celebración de la Virgen de los 33, que se realizará en noviembre. Veamos. La tradicional celebración de la Virgen de los 33 en Uruguay, que cada año congrega a miles de fieles, se realizará este 2020 en formato online para pedirle que proteja al país del coronavirus. Al respecto, a través de una carta, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay invitó a celebrar a la patrona del país el próximo 8 de noviembre desde cada comunidad para evitar aglomeraciones. En esa línea, los obispos motivaron a los fieles a unirse en oración a las 12 p.m. hora local, momento en que se realizará la súplica a la Virgen de los 33 a través de los medios de comunicación y redes sociales. Asimismo, expresaron que se rezará especialmente por el fin de esta pandemia y sus consecuencias, poniendo la vida de todas las personas bajo la protección maternal de la Virgen María. En ese sentido, mencionaron que aunque no puedan encontrarse todos en el santuario, estarán unidos espiritualmente en la oración y la súplica confiada. Cabe recordar que el año pasado unos 10.000 fieles se congregaron en el departamento de Florida para celebrar a la patrona del Uruguay. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Papa Francisco señala que el crucifijo es el gran libro de amor de Dios. Además, anuncian libros sobre lucha contra abusos en la Iglesia con prólogo del Papa Francisco. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ya estamos de vuelta y les contamos que el Papa Francisco, a través de su Twitter oficial, recalcó que el crucifijo es el gran libro del amor de Dios. Veamos. Hace unos días, el Papa Francisco señaló que el crucifijo es el gran libro del amor de Dios. Así lo indicó el Santo Padre en un mensaje escrito en su cuenta oficial de Twitter, en el que destacó que la revelación del amor de Dios por nosotros parece una locura, pero que cada vez que miramos a Jesús crucificado, podemos encontrarlo. En esa línea, en una audiencia general de la Semana Santa de este año, el Sumo Pontífice recomendó abrir todo el corazón en la oración con el crucifijo y el Evangelio, para que de esta manera podamos comprender que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y no se olvida de nosotros.
Cabe resaltar que el vicario de Cristo ha invitado en otras ocasiones a contemplar devotamente la imagen de la cruz, puesto que este es el símbolo de la fe cristiana y de Jesús, muerto y resucitado por nosotros. En ese sentido, el obispo de Roma recalcó que la cruz es el signo más desconcertante, ya que es realmente una revelación de Dios en la que Jesús alcanza la gloriosa resurrección. Por ello, el Papa Francisco advirtió que la cruz cristiana no es un utensilio de la casa o un adorno para llevar, sino que es un recordatorio del amor con el que Jesús se sacrificó para salvar a la humanidad del pecado y el mal. En otras informaciones les contamos que a fines de septiembre saldrá a la venta el nuevo libro Teología y Prevención, estudios sobre los abusos sexuales en la Iglesia Latinoamericana, un esfuerzo editorial del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor CEPROME de la Universidad Pontificia de México, que cuenta con un prólogo del Papa Francisco. Para darnos más detalles al respecto, estamos conectados con el padre Daniel Portillo, director del CEPROME. Padre Portillo, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, Silvia. Saludos a todos y muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio. Padre, cuéntenos cómo nació la idea de realizar este nuevo libro, Teología y Prevención, estudios sobre los abusos sexuales en la Iglesia Latinoamericana, y qué buscan transmitir con esta obra. Pues conforme avanzábamos en el tema de la formación en diferentes espacios, una inquietud que continuaba día a día era el punto de la teología. Cada vez nos vamos acercando a este diálogo interdisciplinar que exige este tratamiento sobre los delitos sexuales cometidos dentro de la Iglesia y la necesidad de que la teología misma pudiera generar una reflexión como una perspectiva, una arista concreta que era indispensable que interviniera. Por lo tanto, comienza como esta inquietud, donde desde una perspectiva teológica cuál pudiera ser el acercamiento, cuál pudiera ser la perspectiva que la teología misma pudiera ofrecernos. Por otro lado, ¿nos podría comentar qué encontrarán las personas en el libro? ¿Cuáles son algunos de los temas que se abordan en cuanto a la lucha contra los abusos en la Iglesia? Pues desde el enfoque de la teología hay distintos argumentos, entre ellos con un corte eclesiológico, es hablar sobre la reforma estructural, la renovación de la Iglesia, hablar sobre el clericalismo, la desclericalización, hablar sobre el discernimiento moral. El lector se podrá encontrar con una lectura teológica, con una variabilidad de argumentos desde la pastoral de la prevención, la misma teología de la prevención, que podrán ir descubriendo en esta misma realidad bajo una perspectiva sinodal. Padre, ¿y cuál ha sido el mensaje que el Papa Francisco destaca en el prólogo del libro? Pues ha motivado mucho a trabajar de manera conjunta, sinodal, contra los abusos, contra los delitos sexuales, particularmente motivando al lector a que se afilie justamente con esta perspectiva, de que los abusos sea un nunca más dentro de la Iglesia, donde estos abusos ya no se vuelvan a replicar nuevamente. El Papa ha señalado la necesidad concretamente de generar la denuncia sobre los casos cometidos y particularmente de trabajar todos como comunidad eclesial en la renovación de la Iglesia en este proceso de purificación. Finalmente, para los interesados en adquirir el libro, ¿dónde lo podrán encontrar? Por el momento están por salir en Amazon, donde haya presencia de la editorial Salterre. Actualmente se puede encontrar ya en la página de ceprome.com y la distribución que puede llevarse a cabo, sea a nivel nacional o internacional, lo pueden encontrar allí con todo gusto. Padre Daniel Portillo, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias, Silvia, para servirles. Gracias nuevamente, padre. En otros ámbitos, frente al reinicio de las clases en Italia, el Hospital Bambino Gesù ofreció consejos a los escolares y los padres. Veamos. Frente a las nuevas y estrictas reglas establecidas para el regreso a la escuela de niños y jóvenes en diferentes países, que han generado inquietud entre padres y alumnos, los especialistas del Hospital Bambino Gesù de Roma, conocido también como el Hospital del Papa, han difundido en la revista A Scuola di Salute del Instituto para la Salud
una serie de consejos para el retorno a las aulas con garantías y sin dudas. En ese sentido, los expertos del Hospital Pediátrico de la Santa Sede aconsejaron a los padres que eviten transmitir ansias a sus hijos ante el contexto de pandemia en el cual se van a reincorporar a sus estudios. Por ello, recomendaron que se desarrollen pautas de rutina que faciliten la adopción de las medidas preventivas. Por ejemplo, para los más pequeños, aconsejan inventar juegos con la mascarilla que les recuerden la necesidad de usarla. Por otro lado, los especialistas del Bambino Gesù aconsejaron a los profesores destacarle a sus alumnos la utilidad de las medidas de protección que deben respetar. Finalmente, a los niños y jóvenes, los expertos del Hospital del Papa los motivaron a que confíen en sus padres y maestros para que de esta manera puedan dejarse guiar por ellos para integrar en sus rutinas las novedades del regreso a la escuela. Nuestra misión es cuidar unos de otros y en este particular contexto de la epidemia de una manera muy práctica y pensando en los pequeñines que son capaces de aprender prácticamente todo con una buena pedagogía y con el contexto de un juego simpático que hace que puedan hacer cosas impensables fuera de esa metodología del juego que se usa para enseñarles de todo, idiomas, en fin, actividades. Así que hay que tener iniciativa y creatividad para poder cuidar particularmente de ellos, para que también sean parte de esta cultura del mutuo cuidado. Así es, realmente es una situación difícil la que están viviendo ellos también, muchas veces sin comprender por qué tienen que estar encerrados o por qué tienen que utilizar su mascarilla tan así disciplinadamente. Entonces, realmente una gran iniciativa y una buena propuesta para que los padres también puedan ayudar a los niños y sobre todo, si van a retornar a clases presencialmente, que lo hagan sin mayores preocupaciones. Gracias. Ahora nos conectamos con nuestra corresponsal en Lima, Alessandra Rojas, quien nos traerá las declaraciones del arzobispo de Arequipa sobre la crisis política que se vive en el país. Adelante, Alessandra. Hola amigos, reciban un cálido saludo desde Lima, Perú. Les cuento que hace poco el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, animó a las personas a mantener una actitud de solidaridad en medio de la crisis política que se vive en el país. En esa línea, Monseñor del Río expresó que la solidaridad que existe entre los peruanos es la que ha hecho posible que a lo largo de la historia republicana del país, el Perú supere problemas tan graves que se han atravesado a lo largo de 200 años de independencia nacional. Por ello, hizo un llamado a todos los ciudadanos a seguir siendo solidarios y no dejarse deprimir por las dificultades que puedan surgir. Por otro lado, el prelado indicó que se debe tener más cuidado al momento de elegir a las autoridades, para así buscar gente que sea honesta y que quiera luchar por el país. En ese sentido, el arzobispo de Arequipa manifestó que la pandemia ha demostrado la importancia de la familia, ya que ha sido el sostén de todas aquellas personas que han perdido sus puestos de trabajo. Al respecto, aseguró que la familia y la vida deben defenderse, ya que actualmente una de las estrategias que se sigue en la sociedad es la destrucción de estas. Finalmente, frente al actual contexto, Monseñor del Río expresó que ve el futuro con mucha esperanza. Asimismo, agradeció a Dios y a todas las personas que han colaborado durante todo este tiempo de pandemia, afirmando que esta situación pasará. Ahora continuamos con noticias de Piura y les contamos que el arzobispo de la ciudad, Monseñor José Antonio Eguren, resaltó que la familia, fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, es lo más grande que posee la persona y la sociedad. Así lo indicó el prelado en la homilía de la misa que presidió el pasado domingo 13 de septiembre, cuando en Perú se celebró el Día de la Familia, establecido por decreto ley en 1982. En esa línea, Monseñor Eguren expresó que no hay nada que pueda sustituir el valor formativo de crecer en un ambiente familiar bien constituido. Por ello, solicitó a las autoridades que fortalezcan a la familia con políticas públicas que sean conformes a su naturaleza, teniendo en cuenta que esta es la primera sociedad natural, titular de derechos propios y originarios, que antecede al Estado y que se encuentra en el centro de la vida social. En ese sentido, el arzobispo de Piura indicó que relegar a la familia a un papel subalterno y secundario significa causar un grave daño al auténtico crecimiento de todo cuerpo social.
Por otra parte, el prelado afirmó que la familia es esa comunidad donde se aprende a amar y a ser amado, donde se aprende a perdonar y ser perdonado, y es además el lugar donde se aprende a vivir el encuentro, la comunicación y la caridad. Siguiendo con noticias de Piura, les contamos que gracias a la campaña En la emergencia la caridad de Cristo consuela, gestionada por la Iglesia Arquidiocesana de la región, se han ayudado a miles de personas afectadas por la pandemia del COVID-19. Esta iniciativa fue pensada para ayudar a las familias más necesitadas de la región que aún no han recibido ningún tipo de apoyo como subsidio estatal o privado o que han perdido sus trabajos a causa de la pandemia. En ese sentido, la arquidiócesis dio a conocer que hasta la fecha se han beneficiado aproximadamente a unas 10.000 familias a través de la entrega de bolsas de víveres, alimentos enlatados, fruta y agua embotellada. Por otro lado, frente a la triste precariedad del sistema de salud peruano, la iglesia local expuso que con la ayuda de todas las personas se pudo hacer la donación de balones de oxígeno a los hospitales más necesitados de la región y también se pudo proveer de medicinas a los centros de salud que brindan atención a los pacientes contagiados con el virus. Finalmente, el arzobispado de Piura informó que la ayuda solidaria llegó también a las personas reclusas en 2 centros penitenciarios y un centro de rehabilitación juvenil a través de la entrega de alimentos no perecibles, mochilas de fumigación, botellas de lejía y kits de útiles de aseo personal tan necesarios en estos tiempos de pandemia, donde la higiene es importante para evitar el aumento de contagios. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra, por la información. Y es todo por hoy, amigos. Qué bueno que hayan estado con nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana. Hola amigos, soy Silvia Ordóñez. En el programa de hoy, líderes Provida alertan sobre agenda abortista de Biden-Harris para los primeros 100 días. Además, fotógrafo diseña con inteligencia artificial el rostro de Jesús. No dejen de vernos.